El estudio monstruo sobre la tartamudez, de Wendell Johnson. Esta polémica investigación es un ejemplo de cómo la ciencia sin base ética puede dañar a la gente. El estudio monstruo es una investigación que se realizó en Estados Unidos en la década de 1930 y que pretendía averiguar los efectos de distintas terapias en niños con trastornos del lenguaje y la comunicación. Este estudio ha generado debates y controversias que han marcado parte importante de la investigación en psicología, específicamente con respecto a sus dilemas éticos. A continuación explicamos qué es el estudio monstruo, cómo fue su planteamiento y cuáles son los motivos por los que se considera una investigación polémica. ¿Qué es el estudio monstruo? El estudio monstruo, Monster Study, es una investigación sobre el trastorno de la fluencia del lenguaje, tartamudeo, que dirigió el psicólogo norteamericano Wendell Johnson en 1939. Fue realizado bajo la supervisión de Johnson, pero directamente conducido por una de sus estudiantes graduadas, Maria Tudor. La investigación se desarrolló en la Universidad de Iowa y participaron 22 niños huérfanos del orfanato de veteranos también de Iowa. El principal objetivo del estudio era analizar si el tartamudeo podría ser inducido y si podría disminuir con una terapia basada en refuerzos positivos. En contraposición con las teorías cerebrales que ganaban surge en su época, Wendell creía que la tartamudez es una conducta aprendida, y que como tal, podía ser desaprendida y además inducida. De acuerdo con el psicólogo, la tartamudez ocurre cuando la persona que escucha a alguien con habla poco fluida, evalúa esto como algo indeseable. Cuestión que es percibida por la persona que habla y le causa tensión y preocupación. La consecuencia de esta tensión y preocupación es que el hablante empeora la fluidez de su discurso, lo cual genera más angustia y nuevamente ocasiona el tartamudeo. En otras palabras, para Wendell la tartamudez es consecuencia del esfuerzo por evitar tartamudear, lo que se origina por la presión que ejerce la persona que escucha. Directorio. Directorio de psicólogos. Regístrate como profesional. Artículos. Psicología, neurociencias, vida saludable, pareja, empresas, entrevistas, rankings de psicólogos. Podcast nuevo. Encuentra tu psicólogo más cercano. Buscar en tu ciudad. ¿Eres psicólogo? Date de alta. Publicidad. Psicología. El estudio monstruo sobre la tartamudez, de Wendell Johnson. Esta polémica investigación es un ejemplo de cómo la ciencia sin base ética puede dañar a la gente. Grecia Guzmán Martínez. Una investigación que dejó marca en varios niños XR. El estudio monstruo es una investigación que se realizó en Estados Unidos en la década de 1930 y que pretendía averiguar los efectos de distintas terapias en niños con trastornos del lenguaje y la comunicación. Este estudio ha generado debates y controversias que han marcado parte importante de la investigación en psicología, específicamente con respecto a sus dilemas éticos. A continuación explicamos qué es el estudio monstruo, cómo fue su planteamiento y cuáles son los motivos por los que se considera una investigación polémica. Artículo relacionado. Los 15 tipos de investigación y características. ¿Qué es el estudio monstruo? El estudio monstruo, Monster Study, es una investigación sobre el trastorno de la fluencia del lenguaje, tartamudeo, que dirigió el psicólogo norteamericano Wendell Johnson en 1939. Fue realizado bajo la supervisión de Johnson, pero directamente conducido por una de sus estudiantes graduadas, Maria Tudor. La investigación se desarrolló en la Universidad de Iowa y participaron 22 niños huérfanos del orfanato de veteranos también de Iowa. El principal objetivo del estudio era analizar si el tartamudeo podría ser inducido y si podría disminuir con una terapia basada en refuerzos positivos. En contraposición con las teorías cerebrales que ganaban surge en su época, Wendell creía que la tartamudez es una conducta aprendida, y que como tal, podía ser desaprendida y además inducida. De acuerdo con el psicólogo, la tartamudez ocurre cuando la persona que escucha a alguien con habla poco fluida, evalúa esto como algo indeseable. Cuestión que es percibida por la persona que habla y le causa tensión y preocupación. La consecuencia de esta tensión y preocupación es que el hablante empeora la fluidez de su discurso, lo cual genera más angustia y nuevamente ocasiona el tartamudeo. En otras palabras, para Wendell la tartamudez es consecuencia del esfuerzo por evitar tartamudear, lo que se origina por la presión que ejerce la persona que escucha. Quizás te interese. Tartamudez, disfemia. Síntomas, tipos, causas y tratamiento. Diseño del estudio. El estudio monstruo inició seleccionando los 22 niños que participaron. De esos 22 niños seleccionados, había 10 que tenían un tartamudeo previamente detectado por sus maestros y cuidadoras. Después, Tudor y su equipo de investigación evaluaron personalmente el habla de los niños. Generaron así una escala 1 a 5 donde el 1 hacía referencia a la fluidez más baja.
Y el 5 hacía referencia a la fluidez más alta. Así, dividieron el grupo de niños. 5 de ellos fueron asignados a un grupo experimental y los otros 5 a un grupo con lo único que consiguió este experimento fue que los niños desarrollaran trastornos de personalidad, ansiedad y habla retraída y no la tartamudez que tanto pretendía Johnson. ¿Qué repercusiones tuvo el estudio monstruo? Johnson ocultó su experimento debido al miedo que lo embargó cuando pensó que su experimento pudiera compararse con los experimentos con humanos que hicieron los nazis en los campos de concentración. De hecho, los resultados no se publicaron y la disertación de la estudiante Mary Tudor, que decidió desertar públicamente finalizado el experimento, es el único testimonio que quedó oculto en un cajón. Este secreto se mantuvo durante décadas y de hecho el profesor Johnson desarrolló una carrera de éxito como uno de los investigadores más relevantes y con más reputación dentro del campo del habla. Murió en 1965 con 59 años de edad. No sería hasta el 2001 la Universidad de Iowa se disculpó públicamente. En el 2003 en el New York Times se publicó el estudio del monstruo del doctor de la tartamudez, las notas de Mary Tudor, y se pagó una indemnización de $1 millón a 6 ancianos octogenarios, los únicos que aún estaban vivos en el 2007 y que habían participado en este experimento cuando eran tan solo unos niños. Increíble, ¿no? En pocas palabras. El experimento monstruo se llevó a cabo con 22 niños huérfanos del orfanato de Davenport, capital de Iowa, entre 5 y 15 años de edad. La mitad tenía alguna dificultad en el habla y la otra mitad no. Se dividió a los niños en 2 grupos. Eran los niños que no tenían ningún problema en el aprendizaje del lenguaje.